A ver, hablemos de la aterosclerosis. Probablemente suena algo complejo, pero es la principal causa de muerte en el mundo, y para luchar contra ella tenemos las estatinas. Pero la historia de cómo funcionan de verdad, bueno, es mucho más fascinante y enrevesada de lo que casi todo el mundo se imagina. Vamos a meternos de lleno en esto. Durante años y años hemos pensado en las arterias como tuberías que se van atascando poco a poco. Lógico, ¿no? Pero ¿y si esa imagen tan simple no contara toda la película? ¿Y si el tamaño de ese atasco no fuera lo más peligroso de todo? Pues esa es la pregunta que lo cambió absolutamente todo. Para resolver este misterio, lo primero es conocer bien al enemigo. Y no es una simple tubería atascada. Es un proceso mucho más activo. Una especie de batalla que tiene lugar dentro de las paredes de nuestras arterias. Aquí está la definición clave. Fijaos bien, la aterosclerosis no es un problema de fontanería, es una enfermedad inmunoinflamatoria. La palabra clave, la que lo cambia todo, es inflamatoria. Esto significa que nuestro propio sistema inmunitario está metido en el ajo, luchando una guerra de guerrillas dentro de la pared de la arteria. Y la escala de esta batalla es gigantesca. Las enfermedades cardiovasculares, que en su mayoría vienen de la aterosclerosis, son la causa número 1 de muerte en todo el planeta. Están por encima de cualquier otra cosa. Es un problema de una magnitud brutal. Entonces, ¿cómo se forma exactamente una de estas placas? A ver, es un proceso que va por pasos. Primero, algo daña la capa que recubre la arteria por dentro. Una pequeña herida, por así decirlo. Segundo, el colesterol malo, el famoso LDL, aprovecha esa brecha, se cuela en la pared y al oxidarse hace sonar todas las alarmas. Tercero, el sistema inmunitario reacciona y envía a sus tropas de limpieza, los macrófagos, a comerse ese colesterol. El problema es que se pasan de frenada. Se atiborran de grasa, se hinchan y se convierten en células espumosas que forman el núcleo blando de la placa. Y finalmente, el cuerpo intenta arreglar el desaguisado y crea una especie de tapa fibrosa para cubrirlo todo. Y voilà, ya tenemos la placa de ateroma. Y justo aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque cuando las estatinas entraron en escena, los médicos se toparon con un enigma que no les cuadraba para nada con la idea de la tubería atascana. A ver, los resultados en los pacientes eran espectaculares. La gente que tomaba estatinas sufría muchísimos menos infartos. O sea, un éxito rotundo. La lógica decía, vale, sus arterias deben de estar limpiándose a toda pastilla. Pero no. Cuando los médicos miraban dentro con las angiografías, se llevaban una sorpresa. El tamaño de las placas apenas se reducía. El atasco seguía ahí casi igual. ¿Cómo podía ser? No tenía ningún sentido. A este desfase, a esta contradicción entre el beneficio clínico, que era brutal, y el cambio en la arteria, que era mínimo, se le acabó poniendo un nombre, la paradoja angiográfica. Y resolverla, claro, nos iba a enseñar muchísimo sobre qué causa de verdad un infarto. La clave del misterio, como tantas veces, estaba en mirar más allá de lo evidente, en darse cuenta de que no todas las placas son iguales, que el tamaño, al final, no era lo más importante. Lo crucial era de qué estaba hecha la placa, su composición. Y aquí vemos la diferencia, que es como el día y la noche. A la izquierda, la placa peligrosa, la vulnerable. Imaginaos una cubierta finísima como papel de fumar, tapando un núcleo enorme de grasa blanda, superinflamado y lleno de células inmunitarias cabreadas. Es literalmente una bomba de relojería. Y a la derecha, la placa estable tiene una tapa fibrosa, gruesa, resistente como una coraza. Su núcleo de grasa es más pequeño y, sobre todo, hay mucha menos inflamación. Puede que ocupen el mismo espacio, pero una es un polvorín y la otra es una roca. ¿Y por qué es tan sumamente peligrosa la placa vulnerable? Porque si esa tapa tan fina se rompe, todo el material grasiento inflamatorio de dentro queda expuesto a la sangre. El cuerpo entra en pánico, lo interpreta como una herida gigante y reacciona formando un coágulo, un trombo, para taparla. El problema es que ese coágulo puede crecer tanto que bloquea la arteria por completo. Si pasa en el corazón es un infarto, si pasa en el cerebro, un ictus. Ese es el verdadero asesino. Y esto, por fin, nos trae de vuelta a la paradoja. Si las estatinas no estaban reduciendo el tamaño de la placa, ¿qué demonios hacían para evitar tantos infartos? Pues muy sencillo. Estaban cambiando la naturaleza de la placa. Estaban desactivando la bomba. O sea que el verdadero poder de las estatinas es que hacen una remodelación interna de la placa. Le quitan chicha al núcleo de grasa, bajan la inflamación una barbaridad, calman a los macrófagos e impiden que liberen las enzimas que se comen la capa protectora. Y, lo más importante, ayudan a que esa capa se haga más gruesa y fuerte. De hecho, hasta favorecen que se calcifique, que se endurezca, convirtiéndola en una estructura mucho más estable. Esta analogía es perfecta para entenderlo. La estatina no demuele la montaña, pero convierte un volcán activo que está echando humo y a punto de explotar en una colina de roca sólida.
El bulto, la obstrucción, puede seguir ahí y verse en una angiografía, pero el riesgo de una catástrofe ha desaparecido casi por completo. Paradoja resuelta. Claro, todo esto abrió un debate científico súper interesante. ¿Estos efectos tan beneficiosos son solo una consecuencia de bajar el colesterol? ¿O es que las estatinas tienen otros poderes secretos? A esto se le llama efectos pleiotrópicos, es decir, efectos que van más allá de su trabajo principal. Y aquí la evidencia es un poco un puzzle. A ver, si miramos en el laboratorio, con células en una placa de Petri, la cosa está clarísima. Las estatinas son antiinflamatorias por sí mismas. Lo mismo pasa en algunos estudios con animales. Pero claro, cuando damos el salto a los humanos, la cosa se vuelve más borrosa. Casi todos los beneficios que vemos van de la mano de cuánto baja el colesterol LDL. De hecho, otros medicamentos que bajan el LDL por caminos distintos consiguen una protección cardiovascular muy parecida. Así que, ¿en qué quedamos? Pues el consenso científico a día de hoy es que, aunque esos efectos directos existen, en la vida real el motor principal del beneficio es bajar el colesterol LDL de forma muy potente. Es esa bajada a la que desencadena toda la cascada de cambios buenos dentro de la placa que acaban por estabilizarla. La clave es reducir el LDL de forma eficaz. Y para ver esto en la práctica, nada como un estudio del mundo real. Un trabajo muy interesante, hecho en Alicante, analizó a pacientes que acababan de sufrir un infarto y comparó qué pasaba al darles distintas dosis de estatinas de alta potencia. Y aquí viene lo bueno. El resultado fue clarísimo. Los pacientes que tomaron 40 miligramos de atorvastatina estuvieron igual de protegidos contra futuros infartos o ictus que los que tomaron dosis mucho más altas, como 80 miligramos o su equivalente en otras estatinas. La interpretación de esto es muy potente. Parece que hay un umbral. Una vez que consigues bajar el colesterol lo suficiente para desactivar las placas peligrosas, seguir bajándolo todavía más no aporta un beneficio extra significativo. El objetivo no es tener el número más bajo posible a toda costa, sino llegar a ese punto en el que las placas se vuelven estables. Este gráfico lo resume todo a la perfección. Con las estatinas, la reducción del tamaño de la placa es, como mucho, modesta. A veces ni se nota. Pero su verdadero triunfo, donde arrasan, es en el aumento masivo de la estabilidad de esa placa. Lo que se cambia es la calidad, no tanto la cantidad. Y eso es lo que salva vidas. Y esta cita del doctor José Tuñón Fernández le pone el broche de oro. El peligro de una placa no depende de cuánto estrecha la arteria, sino de lo que se cuece dentro, de cuánta inflamación tiene. Las estatinas ganan la guerra porque van directas al corazón del problema, a su biología. Y para terminar, una reflexión. Las estatinas nos enseñaron una lección brutal. A veces, el gran avance no es eliminar un problema de raíz, sino hacerlo inofensivo, estabilizarlo. Nos forzaron a mirar más allá del tamaño y a obsesionarnos con la calidad, con la biología. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿en qué otras áreas de la medicina este cambio de enfoque, del tamaño a la estabilidad, podría ser la clave del próximo gran descubrimiento?